Muy buenas tardes. La gracia de Dios y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga mucho. Que hoy sea un día de bendición porque Dios nos hable, nos haga reflexionar entre lo que Dios quiere el día de hoy. Amén. ¿Usted cree que Dios tiene algo para nosotros el día de hoy? Bueno, pues entonces, abra su Biblia de favor en primera carta a los Corintios. Verso 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en este bello día en el cual nos permites una vez más, no por este día específico o por esta semana, Padre, sino que cada momento de nuestra vida tiene que ser recordado el que tú has muerto por nosotros en la cruz, pero no estás muerto, Señor, vives. Estás sentado a la diestra del Padre y reinas en nuestros corazones. Gracias por tu Santo Espíritu, que cada día nos recuerda tus palabras. Ayúdanos que cada día podamos entrar en tu presencia, que sigamos hacia la salvación, Dios, y podamos estar un día confortados alabando tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de la cruz, poder de Dios. ¿Qué es para nosotros la cruz hoy en día, hermanos? Porque yo no estoy peleado con esto de que traigamos un crucifijo, pero sería importante analizar qué representa para nosotros. Muchos lo toman simplemente como un amuleto y piensan que eso los está cuidando. Tienen un crucifijo en su casa y piensan que tienen a Dios ahí en su casa. Sin embargo, ¿qué es realmente este símbolo? O de alguna manera, ¿qué es lo que simbolizó hace 2000 años la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora los que hemos creído, y ahora también si en este día allá en la transmisión alguien por primera vez está viendo este mensaje, con todo respeto lo voy a hablar. Sin embargo, es importante saber por qué es que nosotros creemos o por qué es que nosotros tenemos fe en la obra que Jesús hizo y que Dios estipuló desde antes de la fundación del mundo para traer salvación a este mundo. Y que es muy importante, tanto para los que no creen, para que creyendo tengan vida eterna, para los que creemos, realmente nos mantengamos firmes como alabanza y gloria de su nombre. Aleluya. ¿Qué simbolizan para nosotros estos días? ¿Realmente es para reflexionar sobre nuestra vida en Cristo? Reconocemos que somos gobernados por Dios y que es muy especial la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto debería de estar en nosotros, recordado cada día, cada momento. No solamente esta semana, sino todo el tiempo, porque realmente es algo crucial en nuestra vida. La dirección a donde ahora tenemos que caminar, ya que no fue cualquier cosa lo que hizo nuestro Señor. Aparte, debemos de entender que si fuimos salvos por gracia, no solo es decir que recibamos esa gran bendición gratuitamente, sino que es un regalo de Dios, pero esto costó una vida, costó toda su sangre. O sea, no es cualquier cosa. A veces lo tomamos así como que es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo. Sí, pero eso costó mucho, muchísimo. No lo podemos pagar con nada, pues. Por ende, deberíamos de andar como Jesús anduvo, si creemos en Él, ¿verdad? La palabra de Dios en estos días que hemos estado meditando en el Evangelio según San Juan, nos ha estado recordando
esta trayectoria que Jesús tomó y que obedeció hasta la muerte, y que pronuncia una palabra, Juan, el apóstol, y dice que Jesús fue levantado. Ajá. Y cuando habla de esta palabra, habla de que Jesús fue llevado a la cruz y murió en su lugar y en el mío para darnos vida. En el capítulo 8 de Juan nos dice de qué muerte iba a morir Jesús, ya que en ese tiempo había un tipo de muerte, ya lo hemos estado hablando en estos tiempos, cuando los judíos o cuando en ese tiempo la cultura judía cometía alguna fechoría o alguna situación de ese tipo, ellos tomaban la ley en sus manos y mataban a pedradas a aquellas personas. Vamos a Juan, capítulo 8, verso 28. Voy a estar tomando algunos textos de la Biblia simplemente para apoyar lo que hoy Dios puso en mi corazón y hablar de qué es este sacrificio, qué es la cruz realmente que nosotros creemos. Capítulo 8 de Juan, verso 28. ¿Ya lo tienen? Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado, ¿sí dice así? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. A pesar de que iba a ser una situación difícil para él, sin embargo, él cumplió esa promesa y obedeció hasta la muerte. Hay un propósito firme en esta palabra. Cuando yo sea levantado, dice Jesús. En el capítulo 3 nos vuelve a mencionar esto ya un poquito más claro, pero sí quiero ir al principio de donde nace esto, al contexto, porque vuelve a mencionar, o acá en el capítulo 8 vuelve a mencionar, dice en el versículo 14 del capítulo 3 de Juan: y como Moisés, hablando del Antiguo Testamento, hablando de la ley, levantó la serpiente en el desierto, hace un comparativo y a esto se le llama tipología. Va a ser un tipo de Jesús en el primer momento que está mostrando lo que iba a venir. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, hablando de esta palabra, no solamente de la situación en la cual Jesús iba a ser levantado en un madero, sino también si Jesús no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe. Pero gloria a su nombre, porque Él resucitó. Amén. Y esto para nosotros tiene que ser simplemente un recordatorio de que nuestra fe está basado en esa obra que ahora nos puede dar vida eterna, para siempre, vida eterna por eso. Amén. ¿De qué manera estamos valorando esto que el Señor hizo por nosotros? ¿Realmente en nosotros ha nacido ese valor que el Señor puso en nosotros? Y que con todo su amor, esperando que un día pudiésemos nosotros entender esto. Y cada día lo vemos, cada día lo analizamos. Pero es algo que, como les digo, tiene que ver con algo que Dios había enseñado ya desde mucho tiempo atrás. Esto vendría, pero desde el primer momento, de hecho en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, solamente lo voy a mostrar, se le llama el primer evangelio, y habla de exactamente de lo que iba a suceder, que Jesús al morir en la cruz del Calvario, lo voy a poner así, Él iba a perdonar los pecados de muchos. Que el diablo siempre iba a trabajar para hacer su obra, pero Jesús, con esta obra perfecta que hizo,
trajo salvación al mundo, a todo aquel que cree. Quiero que nos remontemos de donde viene este contexto en Números capítulo 21. Y lo voy a comentar muy rápido y voy a hacer un breve resumen de lo que está pasando aquí, porque ellos han salido de Egipto y están en el desierto. Dios había dado una promesa a Abraham, estoy remontándome desde atrás, de que él iba a tener una descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo, ¿no? Y entonces esto se cumple con Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. Ellos vienen a Egipto, están mucho tiempo ahí y viene la promesa de Dios después de 400 años de que Él los iba a librar. Manda a Moisés como libertador y en pocas palabras se cumple esto. Salen de Egipto, Dios los libra, pero en el desierto ellos empiezan a murmurar, a rebelarse delante de Dios y no le creen a Dios. Y entonces Dios, en su misericordia, los tiene que reprender y les tiene que enseñar de qué manera tienen que vivir ahora delante de su Dios, no como los dioses que ellos tenían en Egipto, o creyendo en Dios allá igual, porque ellos creían en Jehová y creían en la libertad, pero después de que Dios hace esta libertad, ellos no le creen y empiezan a murmurar una y otra vez, una y otra vez. De hecho, en este tiempo ellos ya tenían que haber estado en Canaán, pero tienen que vagar 40 años, la primera generación. Dice el capítulo 21 de Números, voy a leer del 4 al 9, y dice que después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Tenían pan o no tenían pan? Tenían, pero dicen, ya no queremos de ese pan, queremos de otro pan mejor, queremos carne. Y empiezan a reclamarle a Moisés, pero a Dios también. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando yo leía este texto decía, ¿será que Dios es el que es malo y quiere perjudicar a su pueblo? Y entonces simplemente me puse a pensar que cuando Dios quita su mano y su cobertura de lo que Él ha dicho, todo puede pasarle al hombre. Y sin embargo es una bendición cuando Dios cubre nuestra vida en cualquier lugar que estemos y en cualquier momento. Cuando nosotros obedecemos lo que Él quiere, cuando estamos en sus estatutos. Pero ¿qué hace cuando el pueblo entonces se rebela? Dios permite que vayan estas serpientes y empieza a morir mucho pueblo. Dice el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, levántala. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y entonces en Juan capítulo 3, verso 14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que cualquiera que viere al que murió en su lugar, ahora tenga vida. ¿Si ven el simbolismo, hermanos? El comparativo, la tipología que hace la Biblia. Y nos está enseñando que de la misma manera, esto que se mostró y que iba a venir, ahora se ha dado en Jesucristo. Ahora todo aquel que ve a Jesús, y no solamente por mirarlo, porque no, vuelvo a lo mismo, no es un fetiche como muchos lo tienen, por tenerlo en mi casa, por tener una imagen más bonita, por tener una cruz más grande, por tener una
lo que usted quiera. No es ese el simbolismo. Es el quien murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces el que puede mirar a Jesús y ve su pecado que Él pagó, que Él redimió, ahora puede tener vida. ¿Sí me explico? Es claro, ¿verdad? Jesús se humilló a lo sumo. Jesús no tenía por qué pagar el precio por nuestra maldad. Sin embargo, Él derramó su amor y tuvo misericordia y la sigue teniendo hasta que Él quiera, porque aún todavía hay oportunidad. Tú que me escuchas en esta tarde, hoy hay oportunidad para que tu vida sea cambiada. Si tú crees en el Señor, si tú te arrepientes, si tú le buscas de todo su corazón. Hoy en la mañana veía a muchas personas por todos lados hablando de Jesús, hablando de la resurrección, hablando de la crucifixión, perdón, porque aún todavía para ellos todavía falta la resurrección. Y veía sensibilidad para poder a lo mejor decirles: acércate al Señor, busca del Señor, mira, esto es real. Bueno, hasta el hombre más ateo hoy ve las películas de Jesús y quiere buscar a Dios dentro de su interior, pero se niega, se revela. Sin embargo, hoy hay esperanza. Cada día que Dios nos da es un día de esperanza para que el hombre se arrepienta. Y es que realmente a la humanidad no nos ha costado nada. Ni siquiera porque nos portemos bien o hagamos algo aún aquí en la iglesia pudiésemos nosotros aportar algo a lo que Jesús hizo por nosotros. El que el Señor nos haya lavado, el que el Señor nos haya perdonado, es una gran bendición, es un gran privilegio. Y por ende tendríamos que vivir agradándole. ¿Sí me explico? Esa es una naturaleza que nosotros tendríamos que tener los que hemos creído. Y esta esperanza también es para aquellos que todavía no han creído y que hoy sería el día. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos hace ver la naturaleza de Cristo, la divinidad de Cristo y el especial amor que tuvo Dios por esta humanidad, por todos. Filipenses capítulo 2, lo hemos repetido varias veces, pero por los que no lo han leído, dice en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, porque era Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo entonces? Verso 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no una muerte como de los judíos, sino una muerte como en ese tiempo se tenía por el gobernador: muerte de cruz, como los malhechores, como los vividores, como el peor hombre que usted se puede imaginar, porque a esos son a los que colgaban en una cruz. En Gálatas, vamos a regresar tantito. Gálatas capítulo 3. Pablo va a escribirle a esta iglesia y les va a decir, muy enojado, porque aquí lo muestra muy enojado,
Les va a decir Gálatas insensatos. Le decíamos aquí otra palabra, no sé qué otra palabra más fuerte. Pero está tan molesto el apóstol porque ha trabajado tanto con esta iglesia, les ha compartido, ha estado orando por ellos y dice: no es posible, no puedo entenderlo. ¿Cómo es que ustedes están en esta magnitud? Eso déjenlo para otros. Pero ustedes, les dice en el verso 1 del capítulo 3, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, ¿qué dice? Ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Abraham vio a Jesús físicamente? Pero creyó a Dios. Dice que ellos, habiendo visto esto, habiendo tenido el contexto de lo que había sucedido, ellos, ¿cómo se habían vuelto atrás tan rápido? Y Abraham, que no había visto al Señor, ¿qué hizo? Creyó a Dios. Verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Usted cree como creyó Abraham? Entonces usted es bendecido. Usted recibió esa promesa, tiene esa promesa de Dios y nadie se la puede quitar. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo es que es colgado en un madero. O sea, Cristo, hermanos, se hizo maldición por nosotros. No por su vida como tal, no por la obra, sino por lo que hacían en ese tiempo y eran colgados en un madero. Por eso es a lo que voy. Si usted no tiene bien claro lo que es la cruz de Cristo y usted tiene una y no tiene ese concepto, juzgue usted. Pero si usted la tiene con el concepto que realmente está hablando el Señor, para usted es lo que hizo el ser más bello de este mundo, que vino a este mundo, porque Él no es de este mundo. Amén. Ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, como les decía, no tiene valor. ¿Por qué es que nosotros entonces tenemos que vivir agradando a Dios, mostrando su gloria donde quiera que estamos y donde quiera que nos paramos? Vamos a Juan otra vez, capítulo 18. Verso 28. En la recta final, cuando Jesús es llevado ante las autoridades, porque los discípulos, los judíos, los principales, los sacerdotes, no pueden hacer nada en ese momento, ya que están regidos por un gobierno romano y se deben a una autoridad. Sin embargo, ellos quieren ejercer una autoridad y ya traen algo en su vida, un deseo de muerte para Jesús. Sin embargo, mire cómo dicen estas palabras que ellos dicen. Verso 28 del capítulo 18 habíamos dicho, ¿verdad? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Qué les interesaba más? Comer la Pascua. No sé si estaba muy sabrosa en ese tiempo o para ellos era algo muy importante religiosamente, porque le voy a decir algo. Hoy en día que hemos entendido nosotros, cuando hoy va a haber Santa Cena, ¿verdad? Ciudad de Hoy. Y
Si nosotros no entendiéramos esto, hermanos, y viniéramos con un concepto diferente, hoy en día, o sea, a nadie se le prohíbe, ¿no? Pero bien se dice que se analice cada uno, ¿no? Póngase a cuentas. Si usted está viviendo una vida que pues no es grata delante de Dios y nadie es para juzgarle, pues no la tome, ¿no? Pero si usted está caminando y usted se arrepiente y usted vive y usted le pide al Señor, pues usted sabe. Pero ellos no les importaba. Ellos traían algo en su corazón y un deseo fuerte. Pero les importaba tanto comer la Pascua que no quisieron contaminarse entrando ahí con el gentil, ¿no? Dice el verso 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Conocían a Jesús? No conocían ni al Padre ni al Hijo, porque ellos decían ser hijos de Dios, conocer a Dios, pero no conocían a Jesús ni sus palabras. Dice que no entendían su lenguaje. Imagínense. Entonces les dijo Pilato, verso 31, tomadle vosotros entonces y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué deseaban? Sin palabras. Verso 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dado a entender de qué muerte iba a morir. Esta palabra se estaba cumpliendo según las escrituras en relación a de qué muerte iba a morir, ya que no podía morir, como les decía, según la ley, sino era necesario, según la ley, según las escrituras, que muriera de esta manera, colgado en una cruz, como los malhechores. No porque lo fuera, no porque él se lo haya ganado, sino porque así estaba escrito y él obedeció hasta la muerte. ¿Por amor a qué, hermano? No solamente por nosotros, sino por muchos que aún todavía faltan. Y que ojalá, hemos hablado varias veces y la otra vez yo decía, con todo respeto, ojalá no haya un Judas aquí. Ojalá. Yo deseo que todos procedamos a la salvación. Yo deseo que todos un día podamos estar en la presencia de Dios. Y no solamente nosotros. Como les digo, falta mucho pueblo, falta mucho todavía. Y Dios tenga misericordia para que haya el tiempo. Amén. Jesús es nuestra Pascua, hermanos. Jesús es nuestra Pascua el día de hoy. Debemos de vivir una vida íntegra, ya que si reconocemos a Jesús como en nuestras vidas como nuestro Señor, ahora tenemos una nueva identidad. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros vamos a primera carta a los Corintios, vamos para allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Dice el verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras y de sinceridad y de verdad. Para ellos era recordar esas hierbas amargas y recordar que cómo tiene que ser esa Pascua, con sinceridad, con verdad, con integridad, recordando lo que Jesús hizo. Entonces dice el verso 7, límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Por ende, entonces, límpiense cada día.
agraden a Dios. Nuestra Pascua es Cristo. La palabra Pascua en latín quiere decir Pascha, en griego quiere decir Pasha, a ver si lo dije bien, y en hebreo quiere decir Pesaj. Y para nosotros es pasar por alto. Pero en realidad, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué simbolizó para ellos? Como les decía, en su liberación. Sí vamos a ir a Éxodo, porque quiero que veamos esto. Y después, ¿qué es para nosotros hoy en día? ¿Qué tiene que pasar por alto sobre nosotros? Y digo, no que no haga caso de nuestros pecados, sino que a pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no lo merecíamos. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 12. Y vuelvo a mencionar, en este tiempo ellos están a punto de salir de Egipto. Ya se les ha dado esa promesa de liberación a través de Moisés. Moisés está lidiando con el faraón y él dice: no los dejo salir, no los dejo salir y no los dejo salir. Y ya hemos dicho varias veces a qué se refiere cuando Dios dice endurece el corazón de faraón. Y no es que Dios sea el que mueva el corazón de faraón, sino que la vida de faraón era de esa manera. Y él dice: no se van, y no se van. Y Dios tiene que mostrar su gloria y tiene que mostrar su juicio sobre esa nación y de los que no creen también. Pero también libertad para aquellos que también creyeran en lo que Dios estaba haciendo, porque de ahí salieron muchos extranjeros creyendo. Sin embargo, más adelante hay muchos problemas. Pero bueno, dice en el capítulo 12, bueno, y realmente lo comento rápido, ellos tenían que hacer morir un cordero, y esa sangre que ellos iba a vertir el cordero, la tenían que poner en el dintel de la puerta o en el marco de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte, entonces ellos fueran librados, los que creían en el Señor. Mientras los que no creían, ¿qué iba a pasar? Todo primogénito iba a morir de la nación de Egipto. Fue rápidamente, lo que en pocas palabras, pero dice el verso 3, hermanos, y quiero leer algunos textos. Vamos a leer el verso 3 al 5. Dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Una vez más, mostrando una tipología que lo vamos a ver en un momento más. Pero este cordero tenía que ser con esas características. ¿Como quién? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién? Yo, Jehová. Verso 13 y 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, recordando que la liberación que Dios estaba haciendo, que muchos murieron y ellos no, porque Dios había dado una promesa, porque creyeron en lo que Dios había dicho. ¿Sí, hermanos?
Dice el verso 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Sí? Y como les decía, no solamente cuando es el tiempo que se llega de esta semana, sino cuando, siempre, hermanos, siempre. Pero había un día en el especial que ellos tenían y que pues de alguna manera también se ha vuelto una tradición también. Sin embargo, esto tiene que estar presente en nuestra vida siempre. Verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Verso 27: vosotros responderéis: es la víctima ¿de qué? De la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La palabra pasaj quiere decir pasó y no trajo mortandad. Y los hijos de Israel, dice el verso 28, fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Esa es la Pascua inicial, en donde nos muestra lo que Dios iba a traer tiempo después. Por eso para ellos era una costumbre hacerlo hasta que viniera el verdadero Cordero. Por eso en Juan, ahora que estamos meditando Juan capítulo 1, bueno, ya vamos casi terminando, Juan hace mención de algo que es muy importante y que hace mención a esto. Juan capítulo 1, verso 29. Dice la palabra: el día siguiente o el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era Jesús? El Cordero. ¿Y qué habían sacrificado allá? Un cordero. La sangre que traía libertad y traía salvación a sus vidas. Y que hoy nos está mostrando de qué manera vino a ser ejemplar. Verso 30. Este es aquel que quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació primero? ¿Juan o Jesús? Entonces, ¿por qué dice Juan? Él es primero que yo. Si usted ya sabe, ¿verdad? Bueno, vamos a Mateo para que usted todavía lo corrobore mejor. Capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué va a hacer? Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí o no? Dice el verso 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué había dicho Juan? Él es antes que yo, hablando de esto. Él es Dios. Él es Dios encarnado. Cristo pagó el precio por nosotros. Él es nuestro Salvador.
Y Él da oportunidad en esta tarde. Si tú me estás viendo y quieres arrepentirte en esta tarde, Dios tiene una oportunidad para ti. En primera carta a los Corintios, vamos para allá una vez más. Capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos y de toda nación, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esperanza para aquel que cree. No importa qué tanto hayas pecado, no importa qué tan mal estés, hoy hay oportunidad para ti. Si tú le crees al Señor, hay esperanza de vida. Si me da tiempo, vamos a Juan capítulo 12. Si no me esperan un ratito, ¿no? Amén. Porque hace rato estaba tembloroso, pero ahorita ya se me quitó. Juan 12, 27. Dice Jesús, en el tiempo en el cual está al punto de morir, llevado a la cruz: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y les dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para que crean. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Una vez más la palabra que iba a cumplir Jesús. Y decía esto, por eso lo dice el verso 33, decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entre tanto está la luz, entre tanto hay esperanza, porque llegará el momento en el cual ya no haya oportunidad. Y entonces podrás decir: quiero, y no habrá oportunidad. Por eso te digo, hoy que me escuchas en este día, hoy es el día en que vengas a los pies de Cristo. El Señor te acepta. El Señor quiere estar contigo. El Señor quiere que tú estés con Él. Jesús dijo 7 palabras antes de morir. Y una vez más compartiendo este mensaje al mundo, hablando de ese plan de redención que traía a todo este mundo y de la esperanza que aún todavía está presente. Vamos a Juan capítulo 19. Ya casi estoy por terminar, ahora sí. Verso 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota,
Y ahí le crucificaron, y con él otros dos, uno cada al lado y Jesús en medio. Lucas capítulo 23. 23, 34. ¿Ya lo tiene? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Realmente habían entendido a quién estaban crucificando, hermanos? Sin embargo, ¿él qué dice? Aún en el momento crucial, en el momento en el que él pudo haber dicho no, él trajo libertad o trae libertad y dice: perdónalos, Señor, ten misericordia de ellos. Verso 39. Mire, a pesar de eso, fíjese, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús entonces le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si habláramos de un tiempo de restauración, si habláramos de un tiempo de discipulado, este malhechor, que no recuerdo cómo se llama, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Sin embargo, hoy les han puesto nombres y la gente se queda con los nombres, pero no se queda con esto, con el arrepentimiento, con la esperanza de vida. Una vez más te digo, ¿este hombre tenía oportunidad según el tiempo? Me refiero que ya no tenía tiempo de un discipulado. Ya no tenía tiempo ni de aceptar a Jesús en su corazón, así como se hace en una oración. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Rápido, hoy, porque veo tu corazón sincero. Por eso te digo en esta hora, tú que me escuchas, si hoy te arrepientes, si hoy te vuelves al Señor, el Señor te puede decir lo mismo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Juan capítulo 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Lucas capítulo 23. Regrésese rápidamente. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué decía Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan capítulo 19, por último. Verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el Espíritu. Amén. Y pareciere que se termina todo, porque sus discípulos corren, se esconden, huyen, dicen: ¿y ahora qué va a pasar? El rey que teníamos como algo principal en nuestras vidas y que teníamos esperanza y muchas cosas se desvanecieron. Pero al tercer día Jesús resucita. Y ellos no lo pueden creer. No lo pueden creer. Y siguen creyendo todavía que Jesús va a establecer su reino en ese momento. ¿Establecerás el reino de Israel en este tiempo?, le dicen. Y dice: ustedes aún todavía no están listos. Quédense aquí en Jerusalén. Va a venir el Espíritu Santo, les va a recordar todas las cosas que les he hablado. Van a ser vituperados, van a ser alcanzados, van a ser muertos, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Hoy Jesús está vivo. Él vive y desea que su iglesia se mantenga firme, que crezca en Él. ¿Realmente este es el concepto que tenemos de la crucifixión, hermanos? Algo que debería estar grabado en nuestra vida todos los días, no solamente en estos momentos, en estos tiempos. Sí debemos de aprovechar para hablarle a la gente que esté dispuesta a escuchar, y aunque no esté dispuesta, usted hable. Amén. Póngase en pie. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que, primeramente, quiero hacer una oración por las personas que no han escuchado este mensaje, que por primera vez lo están escuchando, y si quieren recibir al Señor en su corazón, lo hagan y se arrepientan el día de hoy. Yo no soy nadie para ser intercesor. Es Jesucristo que ya pagó por nuestros pecados. Solamente créale a Él y Él le puede dar salvación. Amén. Yo solamente lo voy a guiar. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta hora oro por todos aquellos que escuchan este mensaje y que desean en su corazón arrepentirse. Señor, en el nombre de Jesús, acéptalos en tu reino. Perdónales sus pecados, Señor. Permite, Padre, que puedan también tener parte en ese reino perfecto. Que sean dignos de ti, Señor, porque hoy hacen un compromiso de empezar a escuchar la palabra, de ser movidos por tu Santo Espíritu, de ser llenos de ti. Que cambien su vida, Señor. Ellos se arrepienten en este momento, te piden perdón. Y te pido yo, Señor, en el nombre de Jesús, tengas misericordia para con ellos. Escucha su oración, Señor. Que muchos vengan a tus pies el día de hoy, por una cosa u otra, que ellos sean llenos de tu presencia en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias, Señor, por ellos, Señor. Bendíceles. Señor, también te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra. Hemos reconocido, Señor, que no hay otro hombre que haya hecho lo que tú hiciste por nosotros. Otro ser espiritual que haya hecho lo que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias. Señor, si tú no hubieras venido, Señor, no sé qué hubiera sido de nosotros. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos también si hemos hecho algo que te ha desagradado. Queremos caminar, Señor, queremos fortalecernos en tu palabra. Tu Santo Espíritu nos levante cada día y nos haga crecer conforme tu voluntad. Enséñanos, fortalécenos, guíanos, que seamos dignos de tu reino, Señor, que podamos llegar a la salvación como tú quieres. Te damos gracias, Señor, en esta hora y siempre por todo lo que haces y seguirás haciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento.